Le hemos titulado, hermano, parecido al primero, pero ahora lo vamos a enfocar con nosotros. ¿Tanto te enojas tú por tu calabacera? Diga conmigo, tanto me enojo yo por mi calabacera. No porque la regamos. Tanto nos enojamos, hermano, por nuestra calabacera. Veremos las últimas figuras que van a representar esta historia, la cual está terminando, y el día de hoy le daremos conclusión a este libro. ¿Por qué es que nos enojamos, hermano, por nuestra calabacera? Vamos a ver qué es lo que va a representar esta calabacera. Y dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y hizo ahí una ¿qué? Una enramada. El primer punto, hermano, que vamos a ver es: seguimos haciendo lo que creemos que es correcto. O sea, seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Nosotros, cuando Dios está perdonando a Nínive y Nínive se arrepintió, seguimos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cuántos seguimos haciendo lo que creemos que según es correcto? Dice que salió de la ciudad y acampó, se estableció, fue, hizo bajo su voluntad. No dice en ningún momento y el Espíritu de Dios lo guió y Jonás pidió autorización y Jonás pidió permiso. No, Jonás salió de la ciudad para acampar, para asentarse, para hacer lo que él creyó, al oriente. No importa si es al oriente, al occidente, al este, al norte, al sur. Dios es el que da la voluntad, hermano. Dios es el que te dice a dónde te muevas. No eres tú. Seguimos haciendo lo que creemos. Y el oriente representa una vez más tu voluntad, no la voluntad de Dios, tu voluntad. Así como él se quiso ir a Tarsis, así también él quiso salirse. Se quiso salir de la cobertura de Dios, porque la cobertura de Dios ahorita en donde estaba, en Nínive. Y él quiso hacer salir. Él salió. Y no solo salió, hermano. Segundo punto: cuando tú sales de la cobertura de Dios, es bajo tus fuerzas, bajo lo que tú crees, hermano. Así como él pagó su pasaje y lo pagó caro, hermano, pagó caro su pasaje a Tarsis. Ahí dice la palabra que cuando él acampó en la ciudad, hizo ahí una ¿qué? Enramada. Dígame. Él usó sus propias fuerzas, sus propios recursos, su propio estado de ánimo, todo lo que nosotros creamos, hermano, que hacemos delante de Dios por nuestras fuerzas. Déjeme decirle que esa es la consecuencia: una pobre choza. Jonás, ¿qué fue lo que construyó, hermano? Algo miserable, algo banal, algo sin sentido, solo porque él necesitaba sentarse, estar a la sombra. Y dice ahí que él estaba construyendo, y él construyó una enramada, algo sencillo bajo sus fuerzas. La enramada, hermano, ¿qué es lo que significa? La enramada significa en nuestra vida nuestro trabajo, nuestra casa, lo que tú has construido. Si yo te preguntara, ¿qué tienes tú? Y tú me dijeras, tengo una casa que yo pagué, que yo construí. Déjame decirte que esa es una enramada. Si tú me dices, tengo una casa de 2, 3 pisos con alberca, con jardín, tengo árboles frutales, 2, 3 mascotas, déjame decirte que es una enramada. ¿Qué es tu casa, hermano? Si tú me dijeras, tengo un trabajo que gano 10,000 mensuales,
prestaciones, de lunes a viernes. Déjame decirte que es una enramada. ¿Qué es? Si tú me dijeras, hermano, tengo seguro de mi vehículo, seguro porque hasta seguro contra el seguro del IMSS, así tú tuvieras los seguros que tengas, es una enramada. ¿Qué es? Una enramada. ¿Por qué? Porque están tus fuerzas, está en lo que tú crees que estás haciendo. Jonás salió y se puso a construir lo que él necesitaba en el momento. ¿Cuántas enramadas han construido, hermano? Si tú me dijeras, tengo un vehículo con estas características y yo lo conseguí, y yo lo hice, y yo guardé, y yo ahorré, es una enramada. Y ahorita lo vamos a ver. Esto es lo que representa una enramada, hermano. Ahí Jonás estaba haciendo una enramada. ¿Para qué? Y no solo eso, y dice ahí que se sentó debajo de ella. ¿A dónde? A la sombra. ¿Cuántos están bajo la protección de lo que tienen? ¿Cuántos creen sentirse seguros en su casa? Alguien puede vivir en un departamento en el 10º piso, pero con esto de los temblores, ¿estaremos seguros? ¿Cuántos años? ¿Cuándo fue el último terremoto? 2017, ¿verdad? Sí, ¿no? 2019. Los edificios que están sobre el Tlalpan, a la altura de entre Xola y Viaducto, ¿los ha visto usted? ¿A poco están bien bonitos ahorita? Los siguen disque remodelando. Enramada, diga conmigo. No importa la zona, no importa la plusvalía, porque ahora ya te venden departamentos por plusvalía. Estamos cerca del centro. Nos queda cerca el Elba, ¿no? Nos queda cerca el Olímpico. ¿Así te lo venden o no? ¿Sí o no? Nos queda cerca la tienda del Oxxo. Oxxo hasta los metrobuses. Diga conmigo enramada. ¿Tú crees que tú lo que tú compras bajo tus fuerzas es para sentirte seguro y protegido? Él hizo su techito de sus ramitas, de sus arbolitos, de sus hojas, y se sentó abajo de ella para que le diera ¿qué? Sombra, le diera protección. ¿Cuántos, hermanos, estamos así? ¿Cuántos? Mire lo que nos está enseñando aquí Jonás. Y dice ahí la palabra que él hizo 3 acciones. La primera es que construyó. Diga conmigo, construyó. La segunda acción es que se sentó. ¿Y cuál será la tercera acción? Recuerden que la acción es un verbo que se puede conjugar. ¿Cuál? Ver. La tercera acción que hizo Jonás, una vez que él construyó lo que hizo con sus fuerzas, dice él que él se sentó porque necesitaba una protección. ¿Pero para qué? Para ver. ¿Cuántos, hermanos, insisto, estamos con nuestras enramadas para seguros y para ver qué pasa? Aquí es, ojo, es clave esa palabra de ver. Porque ¿cuántos venimos a la iglesia creyendo que estamos en una enramada para sentarnos bajo la sombra? ¿Y solamente cuántos vienen a qué? A ver. ¿Cuántos, hermano? Este lugar no es cualquier enramada. Estamos rentando. No estamos pagando a alguien por venir aquí a que usted se siente. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Pero tú no vienes a ver, diga conmigo, yo no vengo a ver. Yo no vengo a ver a mis amigos de alabanza, yo no vengo a ver al que predica, yo no vengo a ver a nadie. Usted viene aquí a adorar.
Y él no estaba adorando, él si vio que 120,000 se estaban arrepintiendo, él no tenía que estar viendo cuántos van a esos lugares y vengan aquí a las noches de gloria y a su sanidad, y solamente van a ¿qué? A ver. ¿Cuántas personas, hermanos, si hiciéramos una bitácora ahí con nuestra hermana Eli del año, por ejemplo, sé que los invitados pues nos los dan en papelitos, pero que lleváramos un registro, el porcentaje es muy alto de cuántos vinieron a ¿qué? A ver. ¿Cuánta gente tiene esa expectativa y viene aquí a este lugar solamente a ver? Porque creen que su enramada les va a dar sombra. Y dice, no, pues voy a ver. Y dice ahí la palabra que él se sentó hasta ver qué acontecería en dónde. En Nínive. Esta es una revelación, hermano. Más adelante, a ver si no se me olvida, más adelante vamos a ver eso, hermano, porque tiene que ver con la iglesia. 3 acciones que hizo el profeta Jonás. 3 acciones que tú y yo hemos visto que vienen personas a este lugar, a esta iglesia, a otras iglesias quizás, que solamente vienen a ¿qué? A ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver si oran por mí, a ver si me dan un dinero. ¿Cuántas personas igual agarran allá afuera o están allá afuera nuestros hermanos y pasan a ver si les damos algo? Siguiente punto, hermano. Él creyó o creía, hermano, el profeta Jonás, y cuántos creemos que con estas acciones es más que suficiente. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros venimos a este lugar, a esta iglesia, a su santo templo, no para ver, sino para adorar. Porque dice la palabra que mejor es dar que recibir. Y aquí nosotros venimos a darlo todo, a darlo, no a ver qué nos da Dios. Miren lo que dice su palabra en Jeremías 17, versículo 7. Jeremías capítulo 17, versículo 7. No ves lo que estos 17:7, es al revés. Bendito el varón que confía en ¿quién? Jehová. Y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Mire el 8, yo se lo leo. Dice el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus ¿qué? Raíces. Él puso una enramada. No dice que estaba sentado sobre algo que era una raíz. Eso es importante. Él construyó algo que se podía tirar. Es lo mismo que tú tengas un puesto en una plaza comercial a que lo pongas aquí en la esquina. No, ¿verdad? Él estaba poniendo algo que se podía tirar fácilmente. Y Dios dice que tú tienes que plantarte, o sea, echar raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no será ¿qué? Ni dejará de ¿qué? De dar fruto. El paralelo de ese, encuéntrelo. Váyase preparando al concurso, por favor. Allá atrás también tienen que echarle ganas. El paralelo de ese, sino que les eche la mano, pastor. Salmos 1. ¿Ya está? ¿Amén usted o no? Porque acá mis amigos. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿dónde? En consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores, ¿de qué? Sino que estuvo
ni que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese bien. O sea que no ha puesto una enramada. El 2, dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3, dice usted, por favor. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperó, ahorita vamos a ver, prosperó la chocita que hizo Jonás, se quedó firme. Dice el versículo 6 de Jonás: y preparó Jehová Dios una ¿qué? Una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de ¿qué? Dios te va a quitar tu calabacera, hermano, tu choza, perdón. Dios te va a quitar tu enramada. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene preparado para ti una calabacera. Nadie dijo amén. Dios va a quitar tu enramada para darte una calabacera. Amén. Dios le está enseñando a Jonás que no es en sus fuerzas, que no es en lo que él estaba haciendo, sino que él tiene el poder, hermano, para traer una calabacera. Amén. Así que yo te voy a decir algo, hermano. Si tú crees que tu enramada está fuerte, sólida y va a resistir, déjame decirte que Dios te va a traer una calabacera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esta planta no crece por encimita, hermano. Las calabaceras, ¿qué son, hermano? Fuertes. Tienen una raíz fuerte, un tallo fuerte, hermano. No por algo dan un fruto grande, ¿verdad? Dios estaba preparando para Jonás una calabacera, la cual dice ahí, la cual creció, diga conmigo, creció. Dios tiene preparado para nosotros una calabacera. ¿Y esa calabacera qué es y qué representa? La calabacera de Dios es muy fácil. Mientras aquí está tu choza, tu trabajo, aquí está la calabacera de Dios. ¿Y sabes cuál es? Es la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece. Esa calabacera es la que te va a venir a enriquecer. No es tu choza, no es tu enramada, es la calabacera de Dios, hermano. Él es el que tiene el poder para hacerla crecer. Gloria a Dios. Él es el único que tiene el poder para hacer crecer esa calabacera. Y esa calabacera es la bendición de Jehová. Por eso dice que cuando tú te plantes junto a los ríos, junto a tus problemas, y venga a su tiempo, entonces tú tienes que dar un fruto. Dios estaba preparando esta calabacera, la cual tenía el poder para que creciera. Y esa calabacera, ya le dije qué representa. Es algo más grande de lo que tú tienes. Así que espera algo más grande de lo que tú tienes, hermano. De lo que tú crees tener, espera algo más grande, porque Dios es el único que tiene el poder para hacerlo crecer. Si tú crees que tienes un trabajo de 10,000, prepárate, porque ahí viene uno de 20,000. Si tú crees tener una casa, hermano, de un piso, espérate, porque el siguiente año Dios te va a hacer a que tengas 2 pisos. Él hace esa calabacera, esa bendición es la que enriquece. Y dice ahí la palabra que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza
y lo libraré de su malestar. ¿Para qué es que Dios te va a traer una calabacera, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios va a decir, Él necesita una calabacera? Él necesita mi bendición. Para que te dé protección. Diga conmigo, protección. Por eso es que dice la palabra, y lo reitero, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo la protección del Omnipotente, sobre su cabeza, sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre tu casa, vendrá la protección. Y no solo eso, esa protección, esa calabacera va a traer algo más, que te va a librar de tu malestar. ¿Cuál es tu malestar? Jonás tenía un malestar. ¿Cuál era el malestar de Jonás? Como ahorita no son las 7 ya y parece que todavía sigue estando a las 5 de la tarde. ¿Cuál era el malestar de Jonás? Tenía ese bochorno, eso, hermano, tenía Jonás. Así como Dios, quiero que sepa 4 cosas que Jehová hizo durante estos 4 capítulos. Él preparó una tempestad, Él preparó un gran pez, y Él prepara una calabacera y la hizo crecer. ¿Cuál es tu malestar? ¿Qué puede decir? ¿Cuál es mi malestar? Mi malestar a lo mejor es una enfermedad, me siento mal, me duele aquí. Otros pueden decir, tengo un malestar familiar, yo tengo un malestar de una prueba que estoy pasando en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cuál es tu malestar? Porque necesitas la calabacera de Dios. Necesitas que esa bendición sea la que te cubra, sea la que te proteja, sea la que te dé sombra para que puedas librarte de ese malestar. Tú necesitas estar en un lugar donde sea con raíz. Por eso dice la palabra de Dios que cuando tú construyas, que no sea ni en la arena ni en ninguna otra cosa blanda, sino que debemos de construir ¿en dónde? En la roca, o sea, cimentarnos. Y déjame decirte algo. De aquí, si no gritas amén, es porque entonces eres como Jonás. Y dice la palabra en el versículo 6 al final, y Jonás se enojó mucho porque le pusieron una calabacera. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Se alegró grandemente. Cuando venga la bendición de Dios, hermano, te vas a alegrar. No te vas a enojar. No te vas a poner triste. Cuando venga la bendición de Dios, te vas a alegrar. Cuando tú veas esa calabacera en tu vida, te vas a alegrar grandemente. Cuando veas ese ascenso, cuando veas ese bono, cuando tú veas que ya no tienes ese malestar, cuando tú ya ves que no tienes ese dolor, te vas a alegrar grandemente. Dice ahí que Jonás se alegró grandemente. Por eso es que dice la palabra de Dios en Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae con ella ¿qué? Enojo, tristeza, aflicción, preocupación, angustia. Porque eso es lo que hace la bendición de Jehová. Ella te va a enriquecer, te va a poner alegre. Y dice que Jonás se alegró grandemente porque le pusieron una sombra. ¿Cuántos están contentos porque Dios ha puesto una calabacera en tu vida? Amén. Este lugar es una calabacera, hermano. A lo mejor dice ahí que la calabacera creció en un día, pero los años que lleva este lugar para nuestro Dios sí son días.
Así que en días este lugar ha crecido, hermano. Debemos de alegrarnos grandemente porque tenemos donde congregarnos, donde venir, donde hay sombra. ¿O quiere ir a la sombra de allá? Allá está esa choza, hay una choza, por allá hay otra choza. ¿Quiere ir a esas chozas, hermano? Aquí está una calabacera. Dice el versículo 7: pero, los peros de Jehová, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué ese pero? Porque Jehová es el que nos está probando constantemente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, cuarta cosa que Dios prepara: tempestad, pez, calabacera, y diga conmigo gusano. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la ¿qué? Una vez el 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que ¿qué? Regresamos al 7. Una vez, hermano, que Dios te da la calabacera, que es la bendición más grande que tu choza, que lo que tú tienes, déjame decirte que Él tiene la voluntad, el poder, el poderío de decidir cuánto tiempo te deja tu calabacera. Por eso te lo repito, tanto nos enojamos por nuestra enramada, tanto nos enojamos por nuestra calabacera. Si Dios te da una calabacera, Él tiene el poder para preparar un gusano. Diga conmigo: gusano. ¿Qué es el gusano? ¿Qué representa el gusano? El gusano, hermano, nos imaginamos como eso de la película de los bichos, un gusano ahí gordo, que llegó a la calabacera y de la nada se la comió, ¿no? No. Diga conmigo: plaga. Llegó a la bendición de Jonás una plaga. Solamente le duró un día. Un día, la felicidad, la alegría de que se alegró grandemente, y Jonás duró un día. Dios preparó esa plaga. El gusano, hermano, va a representar una vez más tu prueba, tu dificultad. Y esta vez es Dios quien la manda. No Jonás la pide como el pez. Dios manda al gusano, otro animal, otros animalitos que Dios usa, que Dios manda a nuestra vida. Y déjame decirle, hermano, el tamaño de la prueba tú la pones. Porque a alguien le puede dar miedo el gran pez, pero así como el gran pez fue la prueba de Jonás y por el tamaño nos asusta, algo tan pequeñito puede terminar con tu bendición. Repito, algo tan pequeñito, tan insignificante, puede terminar con tu bendición. Y dice ahí la palabra que ese gusano hirió la calabacera. La plaga, la prueba, déjame decirte, hermano, que tiene el poder para herir tu bendición y secarlo. Repito, la prueba de Dios, lo que Dios te manda a tu vida, tiene el poder para herirte, herir tu bendición y secarlo. ¿Cuántos están secos? ¿Cuántos ni una cucaracha levantan? ¿Cuántos, hermanos, están todos heridos? Tienen problemas económicos, problemas de salud, porque Dios tiene el poder de mandarte de nuevo, así como mandó al gran pez, ahora manda a un pequeñito gusano. ¿Cuál será más letal? ¿Estar guardado 3 días en el vientre del pez? ¿O que una plaguita diminuta acabe con lo que Dios te dio en un día? Vea la enseñanza que Dios nos está dando.
Y aconteció que nuestro Dios preparó, otra cosa que Dios prepara para tu vida, si aparte del gusano y de la plaga, hermano, preparó para Jonás un viento solano. Y el sol hirió ¿a quién? A Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que ¿qué? No es suficiente el gusano. Grábate esto. Si Dios decidió quitarte tu trabajo, que es la calabacera, te lo mandó a través de un pequeño gusano, espérate, porque no nada más es el gusano, viene el sol. El sol es una prueba, hermano. Jonás no pudo con la prueba. Hubo alguien que en lugar de ponerse a decir: mejor sería para mí la muerte que la vida, porque dice la palabra de Dios en Proverbios que el que se enoja hace ¿cómo? Locuras. Y dice locuras. Y dice tonterías. Pero hubo alguien que le llegó el pez, le llegó el gusano, le llegó el viento solano y el sol. Y dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Él dio y Él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él tiene un propósito, hermano. Por eso es que Él quita calabaceras. Por eso es que Él quita trabajos de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro, porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito para tu bien, sobre de ti, sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre la iglesia, para librarte del mal y del malestar, hermano. Miren lo que dice Salmos 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás ¿de qué? Tu favor. Jonás no estaba entendiendo esto. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo locuras. ¿Y qué locura? Él dijo: prefiero morirme. No murió Jonás, porque si no, ¿quién no hubiera escrito el libro? ¿Verdad? Pero es renegar de Dios. ¿Y sabe quién más de esta historia que les narré hace ratito? ¿Quién más dijo locuras? La esposa de Job. ¿Qué fue lo que le aconsejó esa buena mujer? Oye, ¿por qué mejor no maldices a Dios? Ya muérete, hijo de la fregada. No entendemos a veces, hermano, que Dios te da una calabacera, una bendición. ¿Y por qué te enojas? Dice el 9. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por tu calabacera, por lo que te di. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Siguiendo contestando con locuras, hermano. ¿Cuántos nos hemos enojado porque de un día para otro se terminó la calabacera? ¿Cuántos de ustedes, y yo inclusive, hermano, cuántos nos hemos enojado porque nuestra calabacera se secó? Porque vino el gusano, y no solamente vino la plaga, sino que vino el viento, el sol, y ya no sabemos ni por dónde, hermano. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos. Te reitero, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre cuando las circunstancias no salen a nuestro favor? Echamos culpas. Pero cuando nadie tiene la culpa, pues ¿quién queda? Dios. ¿Cuántos hermanos se han enojado con Dios porque su bendición se terminó? Jonás estaba deseando la muerte. Yo te puedo decir algo, hermano: enójate,
pero no desees la muerte, porque para allá vamos con esta enseñanza. Dice la palabra: y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no han sabido discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos ¿qué? Jonás estaba enojado y no estaba entendiendo el propósito de Dios. Así como fue este gusano, también vamos a encontrar otra historia con un faraón que soñó 7 vacas. Esas 7 vacas eran de prosperidad y de bendición, pero las otras 7 vacas eran de sequía y de escasez. Dios te puede dar tu bendición por 7 años, y si a Él le place, en 7 años te las quita y 7 años estás en sequía. Pero tú no debes de hacer locuras y no debes de enojarte, debes de trabajar. Si Dios te da un año, como le llaman ya coloquialmente, las vacas gordas, no te enojes cuando vengan las vacas flacas. Si Dios te dio una calabacera y te puso una calabacera y a Él le place, como a Jonás, de un día, al siguiente no te tienes por qué enojar, porque Él tuvo misericordia de ti. Y nos enojamos, como dice ahí, ni trabajamos, ni la hicimos crecer, ni le dimos agüita, ni estuvimos al pendiente de esa calabacera. Pero como tenemos un Dios poderoso, Él es el que la hizo, Él es el que la formó. ¿Cuántos no avientan currículums y les hablan y se olvidan de eso? Pero pasa el tiempo y les hablan, hermano. ¿Cuántos no hacen amigos aquí, allá y acullá, y cuando los necesitan, ahí está tu calabacera, y se ocupan esos amigos? Pero Jonás no hizo trabajar. ¿Y sabe por qué tuvo la calabacera? Por misericordia de Dios. Dios, hermano, quiere que tú no te enojes por una simple calabacera. Dios no quiere que te preocupes más por la bendición económica. El verdadero significado y propósito de este libro son estos 2 versículos. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué le está queriendo decir Dios? Hay más profetas, maestros, pastores, siervos, congregantes, creyentes, hijos de Dios, preocupados por su dinero, por sus propiedades, que predicar el reino de los cielos. Hay más gente del reino de Dios preocupados por su calabacera, que no se les acabe, que no se les seque, que no llegue el gusano, la plaga, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón y todos esos, que predicarle a Nínive. ¿Y quién era Nínive? Los gentiles, alguien que no conoce de la palabra. Yo quiero que tú, hermano, hoy junto conmigo recapacitemos, y si alguien está más preocupado por su casa, porque se vea bonita, porque esté estética, porque tenga una plusvalía más para cuando ya cuelguen los tenis y la puedan vender, o a lo mejor en su vejez poderla rentar. Si estás más preocupado por eso, déjame decirte que estás equivocado. El verdadero propósito del libro es predicarle a Nínive. Jonás se preocupó más por la calabacera que por Nínive y por esos 120,000
que se habían arrepentido, que ya estaban en la lista de nuestro Dios, que se arrepintieron a una predicación y que Dios estaba moviendo ahí, hermano. Por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios. O sea, preocúpate primero por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás y todas las calabaceras que quieras te las voy a mandar. ¿Quieres una calabacera? Preocúpate primero por mi reino. Preocúpate primero por esto. Preocúpate primero por predicarle a Nínive. Si ahí había 120,000, hay ciudades con más o menos, pero necesitamos preocuparnos y ocuparnos. Alguien puede estar en su cama, en su sillón, y ahora, ¿qué tienes? Es que estoy preocupado porque hay que predicarles. No, ahí te va. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán en aquel sin haber quien les predique? Preguntas capciosas. Romanos 10, por favor. Preguntas capciosas que necesitamos. Sabemos las respuestas, entendemos las preguntas, pero necesitamos movimiento. No necesitamos a gente sentada en su choza para ver qué pasa. Romanos 10, por favor. 14. Con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso Jonás solamente tuvo que hablar. ¿Cuántas palabras dijo Jonás? Está chida esa pregunta para el concurso, ¿eh? ¿Cuántas preguntas fue la predicación de Jonás? Número 8. Entonces, con esas 8 palabras se escucharon, y Dios hace lo demás porque su palabra no regresa a él vacía. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitaban escucharlo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿Dios qué necesita? Un predicador. Y que el predicador hable. 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? No solo es el predicador, no solo es el mensaje, es mandarlos. Y a Jonás lo enviaron, ¿sí o no? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 16, dice el 16. Mas no todos, ¿qué? Nínive sí obedeció al llamado, al arrepentimiento. Pues Isaías dice: quien ha creído a nuestro anuncio. Y el 17, usted fuerte y claro. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La enseñanza final de este libro, para ir terminando, y pasen mis hermanos, es muy fácil. Regresamos a Jonás versículo 6. Nínive sí son los gentiles, usted ya lo sabe. Jonás somos nosotros, que estamos en rebeldía constantemente y en desobediencia constantemente. Pero el verdadero
enseñanza de este libro es esta. Tú debes de ir a predicar, debes de preocuparte y ocuparte más por todos los ninivitas que todavía andan por todo el mundo, por nuestra colonia, nuestra calle, sus casas, mi casa. Esos ninivitas necesitan, hermano, la salvación. ¿Qué necesitan? La salvación. Y aquí es un tipo de lo que va a venir. Jonás es un tipo de Cristo, que Él vino a salvar al mundo, a los que se habían perdido, a las ovejas que se habían perdido. Cristo vino a salvarlos, porque Él vino a predicar para que muchos se salven. Así que, hermano, antes de tu calabacera está primero el reino de los cielos. Primero está el predicarles de Cristo crucificado. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por este libro.